Dios le bendiga, hermano. Aquí estamos una vez más desde este ministerio Fundamento, llevando la palabra del Señor y tratando de dar parte de las revelaciones que el Señor nos da. Hoy vamos a trabajar en una palabra que se encuentra en 2 de Corintios 5, versículo 17. Y en 2 de Corintios 5, versículo 17, el Señor nos habla de que todas las cosas serán hechas nuevas. Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, estuvimos hablando de que cuando la Biblia habla con la palabra que existe como nueva, hay que hacer una investigación para entender lo que el Señor está hablando cuando usa la palabra cosas nuevas. Porque como vamos a ver más adelante, el orden en el que está la oración en Apocalipsis 21, versículo 5, y el orden en el que está la oración en 2 de Corintios 5, versículo 17, vamos a ver que el orden que está escrito no es el mismo. Parece igual, que es lo mismo que cuando vamos al libro de Génesis y estudiamos a fondo la conversación que tiene Eva con la serpiente Nahash que fue usada por el demonio, por Satanás. Y vemos en la conversación cómo Satanás le usa una gramática a Eva y cómo él la enredó con esa sabiduría que ya él había aprendido de aquella criatura que una vez Dios creó, que se llamó sabiduría. Vamos a ver, hermano, hoy a trabajar en eso. Vamos a sacar, como siempre, vamos a leer el versículo y vamos a sacar esa palabra. Y vamos a desarrollar en base a esa palabra. De modo que si usted, cuando está estudiando el versículo que Dios quiere que usted hable, usted ve una palabra que no sea la palabra nueva, o que no sea la palabra cosas, o que no sea la palabra todas, de acuerdo como el Espíritu le hable a usted, usted va a tomar esa palabra, la va a sacar, la va a investigar, va a leer el texto y el contexto del versículo, va a juntar las referencias cruzadas y las dobles referencias, y va a buscar las premisas de lo que vas a hablar, y le va a aplicar lo que se conoce en la Escritura como el silogismo, para ver si una cosa y la otra concuerdan en lo mismo, y de ahí vienen las revelaciones. Gloria a Dios. Vamos a hacer lo que a Dios le gusta y vamos a orar. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú nos has dado vida para venir hoy un día más a este lugar a llevar tu palabra de la manera que tú quieres que la llevemos. Por eso te bendecimos, Señor, y te damos gracias desde este lugar. Y te pedimos, Señor, que alargue tu mano y nos bendiga con todas las bendiciones de lo alto. Porque aquí en la tierra las bendiciones son pasajeras, pero en el cielo serán para siempre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Danos la luz que necesitamos y enséñanos el camino, porque tú eres la verdad y el camino. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Vamos a leer, vamos a ir al libro de 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y vamos a leer el versículo central del cual vamos a hablar en este estudio. Y dice el versículo 17 de 2 de Corintios capítulo 5, dice: de modo que si alguno está en Cristo, no dice de modo que si todos están en Cristo, no dice eso. Dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, punto y coma. Las cosas viejas pasaron,
punto y coma. He aquí, todas son hechas nuevas. Como vamos a ver que la palabra nueva se encuentra 2 veces en el versículo 17 de 2 de Corintios capítulo 5. Encontramos la palabra nueva después de Cristo, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, ahí tenemos la palabra nueva. Seguimos leyendo y vemos que nos dices que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces vemos que la primera palabra que aparece como nueva no tiene plural. Pero cuando vemos la última palabra que aparece como nueva, sí tiene plural. Entonces entonces nos vamos a dar cuenta de por qué al comienzo del versículo 17 dice de modo. De modo que si alguno está, porque está refiriéndose a algo del singularismo. Pero cuando vuelve y nos repite que todas las cosas son hechas nuevas, es cuando se está refiriendo a más de uno que aceptan a Jesucristo, vienen a Él, nacen de nuevo, se convierten en nueva criatura delante de Dios. Gloria a Dios Todopoderoso. Ahora vamos a buscar Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer en Apocalipsis 21 versículo 5. Y con esta mano vamos a tener el capítulo 17 de 2 de Corintios 5. Dice el versículo 5 de Apocalipsis 21, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, primeramente está hablando de un pasado, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas, aquí lo tenemos en plural, yo hago nuevas todas las cosas. Cuando vamos a 2 de Corintios 5, versículo 17, encontramos que dice, nuevas criaturas, dice, las cosas viejas pasaron, dice, he aquí. Pero cuando vamos a Apocalipsis 21:5 dice, he aquí. Tienen el mismo comienzo. He aquí, dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, he aquí. También podemos ver este he aquí en Apocalipsis 21:5. Pero dice, he aquí todas son hechas nuevas. Mientras que si vamos al 5 de Apocalipsis 21 dice, he aquí, pero no dice todas las cosas son hechas nuevas. He aquí dice, yo hago nueva todas las cosas. Aquí se entiende que el que está haciendo todas las cosas nuevas es el Señor Jesucristo. Y no es lo mismo nuevas todas las cosas que las cosas nuevas todas. Lastimosamente no es lo mismo. Y ya con entender esto e ir a estudiar la Escritura y hacer un trabajo sin emociones, entonces empezamos a darnos cuenta, cuando echamos a un lado lo religioso y las emociones y el fanatismo, y estudiamos la Biblia con principio, con fundamento, empezamos a darnos cuenta de que hay algo en la gramática que se conocen como los adredes. Y Dios aquí y en muchas partes más de la Escritura se usan los adredes. Incluyendo en Génesis capítulo 49, versículo 5, Jacob habla de los adredes. Gloria a Dios. Entonces, vemos en este punto y agarramos la palabra que dice nuevas y nueva, y agarramos esa palabra que está ahí nueva
y la sacamos de ahí para empezar a indagar un poco sobre ella. Son 47 puntos de estudio que tengo yo personalmente sobre esta palabra nueva, solamente nueva. Otros tendrán más, otros tendrán menos, pero yo escribí solamente hasta 49 puntos. No lo voy a hablar todo, hablaré alguno. La idea es explicar de cómo usted saca una palabra y empieza a desarrollar un tema en completivo. Pero nos vamos a dar cuenta de cuántas veces hizo Dios cosas nuevas. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a ver que Dios habla de creación. Entonces vemos en el capítulo 1, versículo 1 y 2 que dice: en el principio creó Dios. O en el principio Dios creó, como usted quiera pronunciarlo. No es lo mismo también Dios creó que creó Dios. Eso es algo también que lo vamos a explicar un día en su momento. Lo importante aquí es que hay algo nuevo porque es la primera creación. En un principio Dios decidió ordenarlo todo, hacer un universo y puso un planeta. Y a ese planeta que él puso le llamó Tierra y empezó Dios a crear en ese planeta las cosas después para hacer una creación dentro de él. Después que Dios crea todos los planetas y el universo, que tenemos esa primera creación, después vinieron otras creaciones. Porque entendemos que después dice la Escritura que la tierra estaba desordenada y vacía. Si Dios lo creó todo, y la palabra que se usa ahí es tierra seca, que es Erez, y después aparece todo desordenado, lleno de agua y vacío, quiere decir que en algún momento de la historia este planeta estaba ordenado y creado con todos sus beneficios, pero que de alguna manera Dios hizo un juicio. Si vamos a Jeremías capítulo 4, versículo 23 en adelante, en Jeremías vamos a encontrar lo que sucedió, que fue lo que trajo el motivo para que el Señor llenara la tierra de agua en el diluvio que se conoce como el diluvio de Satanás. Porque en Jeremías 4, del 23 en adelante, Jeremías nos dice que desaparecieron los hombres. Cuando vamos al diluvio de Noé, nos vamos a dar cuenta que los hombres no desaparecieron. En Jeremías capítulo 4 encontramos que desaparecieron todas las aves del cielo. Cuando vamos a Noé, cuando vamos al tiempo del diluvio y entra Noé en el arca, nos damos cuenta que cuando Dios hizo el diluvio, no todas las aves desaparecieron. Vemos que en el arca habían 8 personas de género humano, mientras que en el relato que nos da Nehemías no habían seres humanos. De esa misma forma él habla de los árboles y él dice que los árboles se secaron y todo eso, y vemos que todo lo que habla Jeremías en el capítulo 4, versículo 23, es muy diferente al juicio que hubo en el diluvio. Gloria a Dios. Muchos intérpretes le llaman a lo que sucedió antes la creación preadámica. Pero sigamos hablando, porque nuestro tema es nuevo, en cosas nuevas, creación. Entonces vemos que Dios pone a Adán en un huerto. Vemos que Dios agarra a Adán y lo forma a su imagen y semejanza. Después Dios toma a Adán y lo pone en un huerto en Edén. Y cuando Dios pone a Adán en un huerto en Edén, Dios le saca o le proporciona a Eva. Y ahora Eva y Adán están en un huerto donde no había nada. Ahora Dios empieza a hacerlo todo nuevo. Y como cosas nuevas, he aquí Dios puso a Adán y Eva en ese huerto. Esa es otra creación. Después vemos
en el capítulo 5 de Génesis, versículo 3, vemos después que Adán fue echado y empezó Adán a vivir una vida diferente. Adán es echado del huerto de Edén, es echado fuera. Cuando Adán está fuera, entonces a partir de ahora que Adán está fuera, ya los hijos que tiene Adán y Eva ya no son a imagen y semejanza de Dios. Porque de acuerdo al capítulo 5, versículo 3 de Génesis, ahora Adán y Eva van a tener los hijos a imagen y semejanza de ellos. Vamos a leerlo. Vamos al capítulo 5 de Génesis. Y vamos a leer el capítulo 5, versículo 3. Y dice el versículo 3 del capítulo 5 de Génesis, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y aquí vemos ahora que empiezan otra vez en la creación hace el Dios cosas nuevas, porque ahora de Adán y Eva empiezan a regarse sobre la tierra una nueva humanidad, que es la humanidad que desciende de Adán y Eva. Luego que esa humanidad de Adán y Eva crece en gran manera, llega el diluvio, y cuando llega el diluvio vemos que hubo una recreación. Adán y Eva tienen su creación, Adán y Eva se desarrollan, pasa ese tiempo de esa generación, de esa creación. Noé entra el arca. Cuando Noé sale del arca, ya los únicos habitantes humanos que habían en la tierra eran Noé y su familia. Cuando el diluvio se calma y Dios pone todo en su sitio, entonces ahora empieza el Señor a hacer otra, pero no otra creación, porque ya hubo una, y Él salvó lo que tenía disponible para continuar la otra creación. Entonces viene el Señor en este punto de la historia, y agarra el Señor a Noé, y de Noé y su familia Dios empieza a recrearlo todo de nuevo en la tierra. Luego que pasa el tiempo de la generación que Noé viene y hace su generación y su humanidad, pasa el tiempo y llegamos al tiempo de Jesucristo. Jesucristo viene a la tierra, enseña el evangelio, pero la iglesia no se puede ir porque por ser insensatos los israelitas le quitaron la vida al Señor Jesucristo, y el reino del Señor no se pudo manifestar, ya que cuando iban camino a Capernaum, que los dos iban hablando, los dos discípulos de Cristo iban hablando, ellos le contaron a Jesucristo y le dijeron que Él era el único que no sabía lo que había acontecido en Israel. Y Cristo le dijo: insensato, no era necesario que el Cristo padeciera de esa manera. Lo que quiere decir que hubo un intervalo, una demora de tiempo, donde el Señor Jehová, el Padre, le había dado a Israel una oportunidad de arrepentimiento, pero tampoco la quisieron aceptar. El Señor Jesucristo se va, forma la iglesia, y ahora la iglesia está en la tierra con una promesa que el Señor Jesucristo nos ha dado a través de la revelación del Nuevo Testamento, que es que a través que vamos al Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, otra vez las cosas empiezan a ser nuevas, pero ahora no en una creación, porque estamos todos juntos en este planeta, pero aunque estemos todos juntos, hay cizañas y hay trigo. Y al final todo será separado. Pero después que acontezca todo esto y termine la gracia, el Señor Jesucristo descenderá a esta tierra. Cuando el Señor Jesucristo descienda a esta tierra a tomar su reino milenial, entonces cuando Él establezca ese reino milenial en este planeta, empezará este planeta a regirse bajo una nueva forma.
lo que va a ser una nueva recreación, con cosas nuevas, porque ahora el que viene a gobernar el planeta es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el planeta no va a seguir con las mismas leyes que tenemos hoy en día, ni con la misma geografía que tenemos hoy en día. Entonces el Señor hará nuevas muchas cosas. Después, cuando se termine el milenio, entonces la iglesia se va y se va al cielo. Y cuando la iglesia entonces se va al cielo después de los 1000 años, entonces vemos que ahora sí hay una nueva creación. Porque vemos que el Señor Jesucristo nos dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y nos está hablando de una creación parecida a la misma creación que tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice: en el principio creó Dios la tierra. Ahora vemos que al final de la historia, Dios también nos va a dar al final lo que nos dio en el principio: tierra nueva y cielo nuevo, con una creación que va a salir ahora de las personas que vivían en este planeta, pero que de una manera hicieron lo que usted y yo hacemos hoy, que estaban con Cristo, eran nuevas criaturas, y cuando llegó el momento del juicio del fin, Cristo decidió llevárselo, no arrebatarlo, porque a lo único que se habla la Biblia en la escritura de arrebatamiento es a la iglesia. Y cuando eso suceda, ellos serán transformados, serán llevados con nosotros, igual como nosotros vamos a ser transformados. Entonces iremos todos a cielo nuevo y tierra nueva. Y hoy cada uno de los que aceptan a Cristo y los que en verdad lo siguen en espíritu y en verdad, cada uno entrará en ese proceso de esa creación. Gloria a Dios. Escriba bien, hermano, lo que he hablado, para que después te saque su papel, su lápiz, y ustedes pongan a pensar: bueno, este predicador está hablando cosas que yo nunca la había oído. Yo voy a investigar todo lo que él está hablando. Escriba, investigue, para que empiece usted a tener revelaciones. Porque si hay algo que siempre hemos dicho en este ministerio desde el comienzo, es que Dios iba a transformar todo en este planeta, incluyendo las iglesias. Y Dios no solamente que empezó un proceso fuerte, sino que hasta canceló todo lo que es iglesias por un tiempo. Y seguimos analizando las señales para ver si esto será una oportunidad para ver el cambio en las iglesias y en los hombres y mujeres que dirigen iglesias, o si todo seguirá igual. Si Dios empieza a darse cuenta y observa que todo sigue igual y que no ha habido un arrepentimiento original y que sigue la misma apostasía y el mismo problema y la cuestión con el dinero y todas esas cuestiones, entonces Dios bajará el látigo del cazador y nunca más, hasta que Cristo venga, habrá iglesia. Porque será el principio de los dolores fuertes, y con los dolores fuertes nadie podrá andar para ningún sitio ni salir a la calle, porque la tierra empezará a entrar en un caos. Bueno, hermano, y viendo, hermano, entonces que sacamos de ahí la palabra la nueva creación. Entonces vemos que en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, en la nueva creación dice: si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces vemos que cuando todas las cosas sean hechas nuevas, y en esa nueva hechura, esa palabra hechura, lo que significa yazar, dice en el hebreo, tenemos que es todo un término para llevarnos a una condición. Porque cuando todas las cosas empiecen a ser nuevas, todas esas cosas serán como una hechura, para llevarnos a entender las condiciones en las que vamos a vivir. La condición es en Cristo. Entonces, si la condición en que vamos a vivir en esa nueva hechura es en Cristo, ¿cuál es
la condición. La condición entonces es que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Entonces, ¿qué implica todo esto? Esto implica que hemos huido al refugio y no hemos ido al refugio de la salvación, sino que simplemente Cristo nos ha llamado y nosotros, sabiendo que Cristo nos ha llamado, hemos salido corriendo a refugiarnos en Jesucristo y en el plan de salvación de Jesucristo. De la misma manera que un homicida hace, cuando un homicida hace algo indebido y huye a otro lugar, cuando ese homicida sale huyendo de ese lugar y escapa, cuando él escapa a buscar refugio en su muerte expiatoria. Estoy hablando en términos espirituales. Nosotros, en la condición de aceptar a Cristo y de ser nueva criatura, vamos huyendo y nos refugiamos en el plan de salvación. Pero las personas que no se acercan a Jesucristo y que no están bajo el plan de salvación de Jesucristo son prácticamente un ejemplo como actúa un homicida. Y que en vez de buscar el sentido de la expiación por la sangre de Cristo, lo que hace que van y se refugian en cualquier persona. Nosotros, gracias a Dios, entendemos eso. Ahora bien, decimos que en Cristo Jesús, entonces vemos que en Cristo Jesús estamos y nos sentimos como el pámpano. Cristo Jesús es el pámpano y el pámpano es la vid. Y la vid es lo que nos da la fortaleza y la provisión para estar en Cristo Jesús. Porque Cristo es como el pámpano. Por eso él dijo, yo soy el pámpano, vosotros sois la vid. En Cristo, como el miembro que está en el cuerpo para simpatía y servicio. Yo soy el pámpano, vosotros sois la vid. Ustedes serán como el cuerpo de miembros que yo voy a usar para un servicio. Porque en ustedes tengo mi simpatía, por cuanto ustedes están en el orden de la nueva creación y han nacido de nuevo en mí, están bajo mi plan de salvación, han sido lavados con mi sangre. Entonces vemos que también nos dice que somos nueva criatura. Nueva criatura es lo mismo como que cuando nos dice la Escritura que es una nuestra naturaleza. Es que somos nueva creación. Somos naturaleza nueva porque somos nueva creación. Y una nueva creación es una regeneración muy radical. Cuando entramos en el Señor Jesucristo como una nueva creación, entonces empezamos a pasar por el proceso de la regeneración en términos ordenados por Jesucristo en lo que es el carácter de Dios. ¿Pero por qué? Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. Vamos a repetir eso. Después que ya somos de Jesucristo y pasamos todo ese proceso, entonces vemos que ya somos una... Dios le bendiga, hermano. Aquí estamos una vez más desde este ministerio Fundamento, llevando la palabra del Señor y tratando de dar parte de las revelaciones que el Señor nos da. Hoy vamos a trabajar en una palabra que se encuentra en 2 de Corintios 5, versículo 17. Y en 2 de Corintios 5, versículo 17, el Señor nos habla de que todas las cosas serán hechas nuevas.
Cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, estuvimos hablando de que cuando la Biblia habla con la palabra que existe como nueva, hay que hacer una investigación para entender lo que el Señor está hablando cuando usa la palabra cosas nuevas. Porque como vamos a ver más adelante, el orden en el que está la oración en Apocalipsis 21, versículo 5, y el orden en el que está la oración en 2 Corintios 5, versículo 17, vamos a ver que el orden que está escrito no es el mismo. Parece igual, que es lo mismo que cuando vamos al libro de Génesis y estudiamos a fondo la conversación que tiene Eva con la serpiente Nahash que fue usada por el demonio, por Satanás. Y vemos en la conversación cómo Satanás le usa una gramática a Eva y cómo la enredó con esa sabiduría que ya él había aprendido de aquella criatura que una vez Dios creó que se llamó sabiduría. Vamos a ver, hermano, hoy a trabajar en eso. Vamos a sacar, como siempre, vamos a leer el versículo y vamos a sacar esa palabra. Y vamos a desarrollar en base a esa palabra. De modo que si usted cuando está estudiando el versículo que Dios quiere que usted hable, usted ve una palabra que no sea la palabra nueva, o que no sea la palabra cosas, o que no sea la palabra todas, de acuerdo como el Espíritu le hable a usted, usted va a tomar esa palabra, la va a sacar, la va a investigar, va a leer el texto y el contexto del versículo, va a juntar las referencias cruzadas y las dobles referencias, y va a buscar las premisas de lo que vas a hablar, y le va a aplicar lo que se conoce en la Escritura como el silogismo, para ver si una cosa y la otra concuerdan en lo mismo, y de ahí vienen las revelaciones. Gloria a Dios. Vamos a hacer lo que a Dios le gusta y vamos a orar. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque tú nos has dado vida para venir hoy un día más a este lugar a llevar tu palabra de la manera que tú quieres que la llevemos. Por eso te bendecimos, Señor, y te damos gracias desde este lugar. Y te pedimos, Señor, que alargue tu mano y nos bendiga con todas las bendiciones de lo alto. Porque aquí en la tierra las bendiciones son pasajeras, pero en el cielo serán para siempre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Danos la luz que necesitamos y enséñanos el camino, porque tú eres la verdad y el camino. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Vamos a leer, vamos a ir al libro de 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Y vamos a leer el versículo central del cual vamos a hablar en este estudio. Y dice el versículo 17 de 2 Corintios capítulo 5. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, coma. No dice de modo que si todos están en Cristo. No dice eso. Dice de modo que si alguno está en Cristo, coma, nueva criatura es, punto y coma. Las cosas viejas pasaron, punto y coma. He aquí, todas son hechas nuevas. Como vamos a ver que la palabra nueva se encuentra 2 veces en el versículo 17 de 2 Corintios capítulo 5. Encontramos la palabra nueva después de Cristo, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, ahí tenemos la palabra nueva. Seguimos leyendo y vemos que nos dice
que he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces vemos que la primera palabra que aparece como nueva no tiene plural. Pero cuando vemos la última palabra que aparece como nueva, sí tiene plural. Entonces entonces nos vamos a dar cuenta de por qué al comienzo del versículo 17 dice de modo. De modo que si alguno está, porque está refiriéndose a algo del singularismo. Pero cuando vuelve y nos repite que todas las cosas son hechas nuevas, es cuando se está refiriendo a más de uno que aceptan a Jesucristo, vienen a Él, nacen de nuevo, se convierten en nueva criatura delante de Dios. Gloria a Dios Todopoderoso. Ahora vamos a buscar Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer en Apocalipsis 21 versículo 5. Y con esta mano vamos a tener el capítulo 17 de 2 de Corintios 5. Dice el versículo 5 de Apocalipsis 21, dice: y el que estaba sentado en el trono dijo. Primeramente está hablando de un pasado. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas. Aquí lo tenemos en plural. Yo hago nuevas todas las cosas. Cuando vamos a 2 de Corintios 5, versículo 17, encontramos que dice, nuevas criaturas, dice, las cosas viejas pasaron, dice, he aquí. Pero cuando vamos a Apocalipsis 21:5 dice, he aquí. Tienen el mismo comienzo. He aquí. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, he aquí, también podemos ver este he aquí en Apocalipsis 21:5. Pero dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Mientras que si vamos al 5 de Apocalipsis 21, dice, he aquí, pero no dice todas las cosas son hechas nuevas. He aquí dice, yo hago nueva todas las cosas. Aquí se entiende que el que está haciendo todas las cosas nuevas es el Señor Jesucristo. Y no es lo mismo nuevas todas las cosas que las cosas nuevas todas. Lastimosamente no es lo mismo. Y ya con entender esto e ir a estudiar la Escritura y hacer un trabajo sin emociones, entonces empezamos a darnos cuenta, cuando echamos a un lado lo religioso y las emociones y el fanatismo y estudiamos la Biblia con principio, con fundamento, empezamos a darnos cuenta de que hay algo en la gramática que se conocen como los adredes. Y Dios aquí y en muchas partes más de la Escritura se usan los adredes, incluyendo en Génesis capítulo 49, versículo 5, Jacob habla de los adredes. Gloria a Dios. Entonces, vemos en este punto y agarramos la palabra que dice nuevas y nueva, y agarramos esa palabra que está ahí, nueva, y la sacamos de ahí para empezar a indagar un poco sobre ella. Son 47 puntos de estudio que tengo yo personalmente sobre esta palabra nueva. Solamente nueva. Otros tendrán más, otros tendrán menos, pero yo escribí solamente hasta 49 puntos. No lo voy a hablar todo, hablaré alguno. La idea es explicar de cómo usted saca una palabra y empieza a desarrollar un tema en completivo. Pero nos vamos a dar cuenta
de cuántas veces hizo Dios cosas nuevas. Si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2, vamos a ver que Dios habla de creación. Entonces vemos en el capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice: en el principio creó Dios. O en el principio Dios creó, como usted quiera pronunciarlo. No es lo mismo también Dios creó que creó Dios. Eso es algo también que lo vamos a explicar un día en su momento. Lo importante aquí es que hay algo nuevo porque es la primera creación. En un principio Dios decidió ordenarlo todo, hacer un universo y puso un planeta. Y a ese planeta que él puso le llamó Tierra y empezó Dios a crear en ese planeta las cosas después para hacer una creación dentro de él. Después que Dios crea todos los planetas y el universo, que tenemos esa primera creación, después vinieron otras creaciones. Porque entendemos que después dice la Escritura que la tierra estaba desordenada y vacía. Si Dios lo creó todo, y la palabra que se usa ahí es tierra seca, que es Erez, y después aparece todo desordenado, lleno de agua y vacío, quiere decir que en algún momento de la historia este planeta estaba ordenado y creado con todos sus beneficios, pero que de alguna manera Dios hizo un juicio. Si vamos a Jeremías capítulo 4, versículo 23 en adelante, en Jeremías vamos a encontrar lo que sucedió, que fue lo que trajo el motivo para que el Señor llenara la tierra de agua en el diluvio que se conoce como el diluvio de Satanás. Porque en Jeremías 4, del 23 en adelante, Jeremías nos dice que desaparecieron los hombres. Cuando vamos al diluvio de Noé, nos vamos a dar cuenta que los hombres no desaparecieron. En Jeremías capítulo 4 encontramos que desaparecieron todas las aves del cielo. Cuando vamos a Noé, cuando vamos al tiempo del diluvio y entra Noé en el arca, nos damos cuenta que cuando Dios hizo el diluvio, no todas las aves desaparecieron. Vemos que en el arca habían 8 personas de género humano, mientras que en el relato que nos da Nehemías no habían seres humanos. De esa misma forma él habla de los árboles y él dice que los árboles se secaron y todo eso, y vemos que todo lo que habla Jeremías en el capítulo 4, versículo 23, es muy diferente al juicio que hubo en el diluvio. Gloria a Dios. Muchos intérpretes le llaman a lo que sucedió antes la creación preadámica. Pero sigamos hablando, porque nuestro tema es nuevo, en cosas nuevas, creación. Entonces vemos que Dios pone a Adán en un huerto. Vemos que Dios agarra a Adán y lo forma a su imagen y semejanza. Después Dios toma a Adán y lo pone en un huerto en Edén. Y cuando Dios pone a Adán en un huerto en Edén, Dios le saca o le proporciona a Eva. Y ahora Eva y Adán están en un huerto donde no había nada. Ahora Dios empieza a hacerlo todo nuevo. Y como cosas nuevas, he aquí Dios puso a Adán y Eva en ese huerto. Esa es otra creación. Después vemos en el capítulo 5 de Génesis, versículo 3, vemos después que Adán fue echado y empezó Adán a vivir una vida diferente. Adán es echado del huerto de Edén, es echado fuera. Cuando Adán está fuera, entonces a partir de ahora que Adán está fuera, ya los hijos que tiene Adán y Eva ya no son a imagen y semejanza de Dios. Porque de acuerdo al capítulo 5, versículo 3 de Génesis, ahora Adán y Eva van a tener los hijos a imagen y semejanza de ellos. Vamos a leerlo.
Vamos al capítulo 5 de Génesis. Y vamos a leer el capítulo 5, versículo 3. Y dice el versículo 3 del capítulo 5 de Génesis, dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y aquí vemos ahora que empiezan otra vez en la creación hacer Dios cosas nuevas, porque ahora de Adán y Eva empiezan a regarse sobre la tierra una nueva humanidad, que es la humanidad que desciende de Adán y Eva. Luego que esa humanidad de Adán y Eva crece en gran manera, llega el diluvio. Y cuando llega el diluvio vemos que hubo una recreación. Adán y Eva tienen su creación, Adán y Eva se desarrollan, pasa ese tiempo de esa generación, de esa creación. Noé entra el arca. Cuando Noé sale del arca, ya los únicos habitantes humanos que habían en la tierra eran Noé y su familia. Cuando el diluvio se calma y Dios pone todo en su sitio, entonces ahora empieza el Señor a hacer otra, pero no otra creación, porque ya hubo una, y Él salvó lo que tenía disponible para continuar la otra creación. Entonces viene el Señor en este punto de la historia, y agarra el Señor a Noé, y de Noé y su familia Dios empieza a recrearlo todo de nuevo en la tierra. Luego que pasa el tiempo de la generación que Noé viene y hace su generación y su humanidad, pasa el tiempo y llegamos al tiempo de Jesucristo. Jesucristo viene a la tierra, enseña el evangelio, pero la iglesia no se puede ir porque por ser insensatos los israelitas le quitaron la vida al Señor Jesucristo y el reino del Señor no se pudo manifestar, ya que cuando iban camino a Capernaum, que los dos iban hablando, los dos discípulos de Cristo iban hablando, ellos le contaron a Jesucristo y le dijeron que Él era el único que no sabía lo que había acontecido en Israel. Y Cristo le dijo: insensato, no era necesario que el Cristo padeciera de esa manera. Lo que quiere decir que hubo un intervalo, una demora de tiempo, donde el Señor Jehová, el Padre, le había dado a Israel una oportunidad de arrepentimiento, pero tampoco la quisieron aceptar. El Señor Jesucristo se va, forma la iglesia, y ahora la iglesia está en la tierra con una promesa que el Señor Jesucristo nos ha dado a través de la revelación del Nuevo Testamento, que es que a través que vamos al Señor Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, otra vez las cosas empiezan a ser nuevas, pero ahora no en una creación, porque estamos todos juntos en este planeta, pero aunque estemos todos juntos, hay cizañas y hay trigo. Y al final todo será separado. Pero después que acontezca todo esto y termine la gracia, el Señor Jesucristo descenderá a esta tierra. Cuando el Señor Jesucristo descienda a esta tierra a tomar su reino milenial, entonces cuando Él establezca ese reino milenial en este planeta, empezará este planeta a regirse bajo una nueva forma, lo que va a ser una nueva recreación, con cosas nuevas, porque ahora el que viene a gobernar el planeta es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el planeta no va a seguir con las mismas leyes que tenemos hoy en día, ni con la misma geografía que tenemos hoy en día. Entonces el Señor hará nuevas muchas cosas. Después, cuando se termine el milenio, entonces la iglesia se va y se va al cielo. Y cuando la iglesia entonces se va al cielo después de los 1000 años, entonces vemos que ahora sí hay una nueva creación.
Porque vemos que el Señor Jesucristo nos dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Y nos está hablando de una creación parecida a la misma creación que tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice: en el principio creó Dios la tierra. Ahora vemos que al final de la historia, Dios también nos va a dar al final lo que nos dio en el principio: tierra nueva y cielo nuevo, con una creación que va a salir ahora de las personas que vivían en este planeta, pero que de una manera hicieron lo que usted y yo hacemos hoy, que estaban con Cristo, eran nuevas criaturas, y cuando llegó el momento del juicio del fin, Cristo decidió llevárselo, no arrebatarlo, porque a lo único que se habla la Biblia en la escritura de arrebatamiento es a la iglesia. Y cuando eso suceda, ellos serán transformados, serán llevados con nosotros, igual como nosotros vamos a ser transformados. Entonces iremos todos a cielo nuevo y tierra nueva. Y hoy cada uno de los que aceptan a Cristo y los que en verdad lo siguen en espíritu y en verdad, cada uno entrará en ese proceso de esa creación. Gloria a Dios. Escriba bien, hermano, lo que he hablado, para que después te saque su papel, su lápiz, y ustedes pongan a pensar: bueno, este predicador está hablando cosas que yo nunca la había oído. Yo voy a investigar todo lo que él está hablando. Escriba, investigue, para que empiece usted a tener revelaciones. Porque si hay algo que siempre hemos dicho en este ministerio desde el comienzo, es que Dios iba a transformar todo en este planeta, incluyendo las iglesias. Y Dios no solamente que empezó un proceso fuerte, sino que hasta canceló todo lo que es iglesias por un tiempo. Y seguimos analizando las señales para ver si esto será una oportunidad para ver el cambio en las iglesias y en los hombres y mujeres que dirigen iglesias, o si todo seguirá igual. Si Dios empieza a darse cuenta y observa que todo sigue igual y que no ha habido un arrepentimiento original y que sigue la misma apostasía y el mismo problema y la cuestión con el dinero y todas esas cuestiones, entonces Dios bajará el látigo del cazador y nunca más, hasta que Cristo venga, habrá iglesia. Porque será el principio de los dolores fuertes, y con los dolores fuertes nadie podrá andar para ningún sitio ni salir a la calle, porque la tierra empezará a entrar en un caos. Bueno, hermano, y viendo, hermano, entonces que sacamos de ahí la palabra la nueva creación. Entonces vemos que en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, en la nueva creación dice: si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces vemos que cuando todas las cosas sean hechas nuevas, y en esa nueva hechura, esa palabra hechura, lo que significa yazar, dice en el hebreo, tenemos que es todo un término para llevarnos a una condición. Porque cuando todas las cosas empiecen a ser nuevas, todas esas cosas serán como una hechura, para llevarnos a entender las condiciones en las que vamos a vivir. La condición es en Cristo. Entonces, si la condición en que vamos a vivir en esa nueva hechura es en Cristo, ¿cuál es la condición? La condición entonces es que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Entonces, ¿qué implica todo esto? Esto implica que hemos huido al refugio y no hemos ido al refugio de la salvación, sino que simplemente Cristo nos ha llamado, y nosotros, sabiendo que Cristo nos ha llamado, hemos salido corriendo a refugiarnos en Jesucristo y en el plan de salvación de Jesucristo.
De la misma manera que un homicida hace cuando un homicida hace algo indebido y huye a otro lugar. Cuando ese homicida sale huyendo de ese lugar y escapa, cuando él escapa a buscar refugio en su muerte expiatoria. Estoy hablando en términos espirituales. Nosotros, en la condición de aceptar a Cristo y de ser nueva criatura, vamos huyendo y nos refugiamos en el plan de salvación. Pero las personas que no se acercan a Jesucristo y que no están bajo el plan de salvación de Jesucristo son prácticamente un ejemplo como actúa un homicida. Y que en vez de buscar el sentido de la expiación por la sangre de Cristo, lo que hace que van y se refugian en cualquier persona. Nosotros, gracias a Dios, entendemos eso. Ahora bien, decimos que en Cristo Jesús, entonces vemos que en Cristo Jesús estamos y nos sentimos como el pámpano. Cristo Jesús es el pámpano y el pámpano es la vid. Y la vid es lo que nos da la fortaleza y la provisión para estar en Cristo Jesús. Porque Cristo es como el pámpano. Por eso él dijo, yo soy el pámpano, vosotros sois la vid. En Cristo, como el miembro que está en el cuerpo para simpatía y servicio. Yo soy el pámpano, vosotros sois la vid. Ustedes serán como el cuerpo de miembros que yo voy a usar para un servicio. Porque en ustedes tengo mi simpatía, por cuanto ustedes están en el orden de la nueva creación y han nacido de nuevo en mí, están bajo mi plan de salvación, han sido lavados de la verdad. Gloria a Dios. Según Dios, en la justicia de la santidad y la verdad, somos creados. Entonces, cuando somos creados, entendemos que hemos entrado en un pacto, el cual hemos hecho con el Señor Jesucristo a través de su pacto de la gracia, y al nosotros entrar en ese nuevo pacto y empezar nosotros en ese pacto a regenerarnos y a caminar un camino radical y abrir nuestra mente y esperar que pase el tiempo para que el Espíritu nos forme, vemos que también en ese camino hay una nueva vida. Vemos que cuando entramos en ese camino, muchas cosas que antes hacíamos ya no las hacemos, porque nos vamos dejando moldear, en donde no somos nacidos. Entonces hay una nueva vida donde no somos nacidos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una nueva vida, no somos nacidos de sangre ni de voluntad de carne. Entramos en una nueva vida. Cuando llegamos a esa nueva vida, entonces cuando llegamos a esa nueva vida, en esa nueva vida, en ese pacto que hicimos para tener esa nueva vida, ya ahí no somos nosotros conocidos de lo que éramos antes, sino que no somos conocidos porque ya no andamos ni en voluntad de sangre ni de la voluntad de la carne, ni tampoco somos engendrados bajo voluntad de varón, sino de Dios. Y al ser engendrado por voluntad de Dios y no de varón, y al no dejar llevarnos de la sangre, y al dominar la guerra que tenemos contra la carne, entonces vemos que tenemos una nueva mente. Y al ver que tenemos esta nueva mente, empezamos a tener otras visiones, otra formación, otra forma de hacer la cosa, porque ya las cosas que hacíamos ya empiezan a desaparecer. Y en la nueva creación a través de Cristo Jesús, nuestra mente, nuestros pensamientos empiezan a ser diferentes, porque empezamos a conocer cosas nuevas. Ahora bien, si usted va a tener una mente nueva, nos tenemos que preguntar cuál es esa mente nueva.
¿Cuál es esa mente nueva que vamos a tener? Pues esa mente nueva que vamos a tener es que nos entremos en lo que es estar en el espíritu de nuestra mente. Entonces vemos que cuando empezamos a desarrollar esta nueva mente que Dios nos va a dar, entramos en lo que es ahora andar en el Espíritu de Dios con E minúscula. Y el Espíritu de Dios es el que va a fortalecer y va a empezar a trabajar con nuestra mente. Y el Espíritu de Dios entonces va a empezar a trabajar con nuestro espíritu, con E pequeña, para que entendamos nosotros que nuestra mente ya no es la misma mente que tuvimos en un pasado. Eso lo podemos ver en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 23. Si leemos el 4:23 y le damos un nuevo vistazo, vemos que dice el 23, renovados en el espíritu de nuestra mente. Si usted observa bien, la palabra que aparece ahí como espíritu es con una E pequeña. No está hablando del espíritu del aliento de vida, que es el primero que usted tiene cuando respira al nacer el niño desde el vientre de la madre, a lo último que usted tiene cuando usted muere, que usted expira el espíritu. Eso es el aliento de vida. Pero cuando dice aquí, renovados en el espíritu, está hablando de esa criatura que nosotros tenemos dentro de nosotros, que es el espíritu. Que es el mismo espíritu cuando el Señor dice, al polvo eres, del polvo fuiste creados, al polvo volverá, pero tu espíritu me pertenece a mí y va a venir a mí. Si el espíritu va a ir a Dios, entonces quiere decir que el espíritu conoce el camino. Y si el espíritu es el que vaya a Dios y conoce el camino, entonces cuando Dios nos dice que nos renovemos en el espíritu, está hablando el Señor del mismo espíritu que va a Dios cuando una persona muere. Y esa criatura que está dentro de esa persona, que es el espíritu que da la vida, se eleva y empieza a buscar el camino que le pertenece. Si es de Dios, irá a Dios. Si no es de Dios, bajarás al Hades. Gloria a Dios. También podemos ver una referencia sobre eso en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y cuando usted lea Romanos capítulo 12, versículo 2, busque lo que son las referencias cruzadas para que alargue más su trabajo y usted pueda entender mejor las cosas que aquí estamos hablando. Dice, y así vamos a poder comprender algo del carácter de Dios y su poder en Cristo Jesús. Cuando usted lea Romanos 12, versículo 2, usted va a entender entonces de cuando Dios habla de renovar la mente, cuando Dios habla que renovados en el espíritu, entonces usted va a entender que Dios tiene que trabajar con su espíritu para que usted pueda comprender cuál es el carácter de Él y el poder de Él en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, vemos después que empezaremos realmente a tener un nuevo corazón. A partir de que entendamos estas cosas, al ser nueva creación, empezamos a tener un nuevo corazón. Y cuando empezamos a tener un nuevo corazón, así veremos los actos engenados de Dios que están ahora centrados en nosotros. Y veremos que tenemos un nuevo espíritu, el cual es el espíritu que viene de Dios. Y nos daremos cuenta también que su espíritu con E mayúscula, ahora no con E minúscula, nos vamos a dar cuenta también que su espíritu, el espíritu de Él, dará testimonio a nuestro espíritu. Y si el espíritu de Él va a dar testimonio a la criatura que está dentro de nosotros, que es el espíritu de nosotros, ¿cómo el espíritu de Él va a poder venir a conversar con el espíritu de nosotros? Porque el espíritu de nosotros está dentro de nuestro cuerpo. Y eso enseña que el espíritu humano es una criatura. Y Dios después empieza a hacer eso
para dar testimonio a través del Espíritu de Él, con el Espíritu de nosotros, y nosotros con nuestra mente renovada, y ya está entendiendo ya con conciencia y sentido que estamos en una nueva creación, recibimos el punto de que somos hijos de Dios. Entonces vemos que cuál es el Espíritu de Dios. Entonces, de manera que nos vamos a dar cuenta que si su Espíritu da ese testimonio, estamos implicando una unidad de propósito y servicio y testimonio nuevo. ¿Cuál es ese testimonio nuevo? De que ahora el Espíritu de Dios nos ha regenerado y ahora nosotros entendemos que ya no que nacimos una vez de una madre y que nacimos ahora una segunda vez para nacer de nuevo y entrar en las cosas de Dios a través del agua y el Espíritu. De modo que nosotros nacemos dos veces. Y las personas que no entran en el tiempo de la creación de Dios ni aceptan a Cristo como su Salvador, nacerán una sola vez y después la muerte. Mientras que nosotros nacemos de las madres de nosotros y después de eso, cuando venimos a Cristo Jesús, nacemos de nuevo como Nicodemo. Gloria a Dios. Entonces vemos que todo eso implica una unidad de propósito y servicio y testimonio nuevo de que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Nuevas criaturas y testimonio nuevo, donde habrá un nuevo cántico, porque ha habido una nueva revelación de misericordias que viene de Dios y de su gracia divina. Vemos que cuando somos conscientes de que hemos nacido de nuevo, cuando vemos que tenemos ya viejo o tenemos cierta edad y Dios nos llama, porque cuando una persona tiene 80 años, 70 años y Dios lo ha llamado en este tiempo, se está cumpliendo la profecía que dice que muchos de los últimos serán los primeros y muchos de los primeros pasarán a ser los últimos. Por eso es que usted va a ver en este final de los tiempos que Cristo va a decidir llamar a todas esas personas que al llegar al final de su vida al menos han hecho un acto antes de morir y han empezado a buscar del Señor. Entonces todos esos son los testimonios de propósito y servicio de Dios a través de lo que son las cosas divinas y a través del poder de Dios y su misericordia y a través de la naturaleza cambiada. Porque cuando todo este proceso empieza a estar en nosotros a través de que las cosas son hechas nuevas, toda nuestra naturaleza ha sido cambiada. Y nos hará ver entonces los resultados en nuestras vidas. Cuando vemos que la naturaleza humana empieza a cambiar, cuando vemos que el hombre viejo ya no nos puede dominar, cuando vemos que el hombre de soborno, el hombre de robar, el hombre de adulterio, el hombre de fornicación, el hombre de problemas, cuando vemos que todos esos yo desaparecen, entonces empezamos a darnos cuenta que nuestra naturaleza humana, aunque no está perfecta, porque estamos todavía en este país, estamos todavía en este cuerpo, estamos todavía en este planeta, con la carne y la sangre que tenemos, llevando una batalla y una guerra en todos los ámbitos de la naturaleza humana. Por eso es que tenemos siempre que vestirnos de la armadura de Dios, para entonces que nosotros podamos enseñar los resultados de ser nueva criatura en una nueva vida. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y así con la nueva creación viene una perspectiva acerca del pecado. Cuando entramos en la nueva creación e inmediatamente entramos en el proceso de la nueva creación, empezamos a tener un confronte con lo que es acerca del pecado. El pecado es considerado ahora como un crimen y una maldición. Usted encuentra ahora que todo el que ha hecho esto, que todo el que ha hecho aquello, que todo el que ha hecho lo otro,
lo tildan como una cosa muy grande y como una maldición. Y la antigua concesión de que era una deuda o una desgracia ha desaparecido. Ahora vemos que por cualquier cosita le caen encima a una persona que ha cometido un acto o le caen encima a una persona por X razón, porque ha pecado, porque dicen que ha hecho esto, o porque alguien le contó una historia de que una vez esa persona cuando hacían 100 años ni siquiera conocía lo que era iglesia, y toman esas cosas de ese tiempo como que es real y como que es en el tiempo cuando ya esa persona ha tenido un arrepentimiento. Entonces vemos que le caen encima a esa persona como que el pecado es una maldición y se olvidan de la concesión de que el pecado es una deuda y no una desgracia. Y que lo que más influye hoy en día no es simplemente el pecado, sino el yo. Porque el yo hoy es considerado como algo indigno e inmundo que también pasa a las cosas viejas. Una persona puede cometer cualquier pecado y andar como quiera, y esa persona puede regenerarse, buscar de Dios y entender que Dios lo ha llamado para hacer un trabajo, o entender el camino que Dios quiere, y esa persona cambia su vida, y esa persona se transforma, y esa persona nunca más usted la ve haciendo lo que hacía antes, por lo que la persona lo señalaban, o la persona lo hundían, o lo tiraban al pozo, echando atrás el concepto de que el pecado es una deuda y que el Señor Jesucristo la pagó no por uno ni dos, sino por todos en la cruz. Y que de la misma manera que ellos se arrepintieron supuestamente, nosotros hoy en día, con conciencia y con voluntad, podemos entrar también en ese pacto de la gracia, el pacto nuevo de Cristo Jesús. Hermano, hasta aquí llegaremos con este estudio, hermano, esperando que usted haya entendido o tenga una idea de lo que hemos hablando a través de lo que es una nueva creación, a través de lo que es entrar en ese pacto de la creación, a través de que las cosas son hechas nuevas, de la misma manera que Dios lo ha venido haciendo nuevo todo desde un principio, hasta que el Señor Jesucristo en su milenio empiece a hacer todas las cosas nuevas con los habitantes que tengan este planeta cuando Él regrese. Criatura nueva, nueva creación en Cristo Jesús. Dios le guarde y les proteja de las cosas venideras que se aproximan a la tierra. Orad sin cesar. Dios le bendiga.